Estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Y en él, de manera muy especial, en los 3 calendarios litúrgicos que tiene la Iglesia, el calendario A, calendario B y calendario C, estamos viendo el calendario A. Y en este calendario, el primero y segundo domingo de Cuaresma coinciden los evangelios. Hace una semana fue el Evangelio de las Tentaciones y hoy es el domingo en el que se nos presenta el misterio de la transfiguración de Jesús y estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Para encuadrar este Evangelio, la Iglesia nos pone una primera lectura en la que se habla de Abraham, cuando Dios le pide que deje el pueblo donde está. No es su pueblo nativo, ya emigró él junto con su padre y su familia a Harán, pero no es, digámoslo así, el lugar donde ellos nacieron. Ellos nacieron en Ur de los Caldeos, que es una zona mucho más al sur, en Mesopotamia. Bueno, ya no vive su papá y Dios le pide que abandone su casa, la casa de su familia, su tierra, y se vaya a donde Él le indicará. Él va a emigrar hacia Canaán. Solamente le dice, yo te indicaré a dónde vas. Y empieza él su emigración. Dios le hace unas promesas. Yo haré nacer de ti un gran pueblo. Y luego también le dice, yo te haré grande a ti, te bendeciré y tú vas a ser bendito por mucha gente. Es más, le dice, tú serás una bendición y por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. ¿Quién es Abraham? Todos sabemos, es el padre de todo el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel va a nacer el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es, digámoslo así, a quien enfoca la Iglesia en las fiestas de Cuaresma. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar el misterio pascual de Cristo al final de este periodo de celebraciones que llamamos la Cuaresma. Bien, tengamos pues presente esto, que Dios nuestro Señor prepara en una grande antelación. 1850 antes de Cristo es el año, es la época en que vive Abraham. 1850 años antes de que Cristo venga al mundo, el Señor viene preparando a la humanidad y en una parte muy concreta que va a ser el pueblo de Israel. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Bien, entonces vamos al Evangelio de la Transfiguración. El Señor tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó a una montaña alta, a un monte alto. Y allá nuestro Señor se puso a orar solo y de pronto lo vieron los apóstoles. Su rostro se puso luminoso y sus vestiduras se pusieron blancas como la luz, dicen algunas traducciones, blancas como la nieve. Y aparecieron junto a él 2 personajes, que eran Moisés y Elías. Estos 2 personajes son personas importantes en el camino de preparación a la llegada de Jesús, que es en el tiempo del Antiguo Testamento. Y los apóstoles reconocen a estos 2 personajes y a Jesús hablando. Lucas va a decir de qué hablaron. Estamos ahorita en el Evangelio de Mateo. Entonces, Pedro
le dice a Jesús, le dice, Señor, si quieres, ¿qué vienes a estar aquí? Quedémonos aquí. Voy a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba él hablando cuando dice el evangelista, descendió una nube luminosa y los cubrió con su sombra. No su sombra, porque es luminosa, pero los cubrió. Y de esa nube salió una voz que dijo, este es mi hijo muy amado, mi predilecto, escúchenlo. Cuando sonó esa voz, se desplomaron a tierra, se cayeron a tierra con la cabeza agachada, los apóstoles llenos de miedo. Pero de pronto Jesús se acercó a ellos y les dijo, no tengan miedo, levántense. Y vieron, ya no había nadie, ya no estaban Moisés ni Elías, ya no estaba ya Jesús estaba en su rostro normal, en su presencia normal. Y entonces, cuando ellos ya venían de regreso, Jesús les dijo, no digan nada de esto que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Después viene para situarnos por dónde debemos tomar y sobre todo por el tiempo litúrgico que estamos viviendo, la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y en ella, el apóstol, en ese trozo, ese comienzo de la carta, San Pablo exhorta a Timoteo a que tenga valor para enfrentar todos los sufrimientos que significa ser testigos del Evangelio. Y le dice, porque el Señor nos consagró para esto. Desde tiempo muy atrás nos consagró en Cristo para hacer esto. Pero esto se manifestó, dice, con la venida de Cristo a la tierra. Sí. San Pablo está dedicado a la evangelización, es servidor de Jesucristo por su palabra. Pero cuando ellos, en la primera lectura, cuando discúlpenme, en la lectura del Evangelio de la Transfiguración, cuando estaban ellos viendo a Jesús rodeado de Moisés y de Elías, desciende esa nube y de esa nube, como les dije, salió una voz que les dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Recordemos esto, escúchenlo. Moisés había escuchado de nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, cuando habló con él en el monte Sinaí, que él mandaría un profeta, dice, le dijo a Moisés, y dile a esa gente que yo mandaré un profeta como tú, que lo escuchen. Entonces Moisés les transmite este mensaje de Dios. Dios enviará un profeta como yo, escúchenlo. Esto es muy importante. ¿Cómo se vuelve esta fuerza? Ese es el profeta anunciado a Moisés por Dios. Y Dios les dice ahora a esos 3 apóstoles, escúchenlo. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero hay algo también muy importante. Moisés es el que le da la ley al pueblo de Israel. Elías es el gran profeta también del pueblo de Israel. Entonces, la ley y los profetas están representadas ahí, pero ahora esta voz que les dice a los apóstoles, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, les está diciendo el Señor, ya es a Jesús. La ley y los profetas representada por Moisés y Elías ya cumplió con lo suyo. Ahora escuchen a Jesús.
Pues bien, hermanas y hermanos, este tiempo de la Cuaresma está caracterizado por una escucha muy atenta que tenemos que hacer de la palabra de Dios y llevarla a nuestra vida, nuestra vida de todos los días. Es importante que nosotros escuchemos también cómo el apóstol San Pablo nos dice que a través de Jesús, que cumple las promesas que desde antiguo se hicieron, de que Dios estaría con nosotros, le dice San Pablo, se ha cumplido esto con la aparición de Jesús en la tierra, que nos enseñó en su evangelio la vida que Dios trae a la tierra. Nos enseña en su evangelio el nuevo mensaje que nosotros tenemos que ayudar para que se realice la vida plena de los seres humanos en la tierra. En esto tenemos que centrar nuestra fe en la palabra de Dios y leer a la luz de la palabra de Dios los acontecimientos que estamos viviendo hoy. Aquí en Nuevo Laredo acabamos de vivir un acontecimiento muy desdichado, en donde 5 jóvenes fueron acribillados por el ejército que ha empezado a hacer el servicio de seguridad civil. Él es el que está a cargo de la seguridad civil. O sea, lo que hacía antes la policía, lo hace ahora el ejército. Y el ejército trae armas poderosas, porque el ejército está preparado para enfrentar un enemigo que invada nuestra patria. Un enemigo, a eso los preparan. ¿Y qué hacen estos bárbaros? Nos dicen que estos muchachos pues vieron a la camioneta del ejército, pues aceleraron su camioneta, eran las 5 de la mañana. ¿Y qué hizo el ejército? Fue disparar con esas armas que usa el ejército, que son armas para la batalla, que son armas para que las use el ejército y las invasiones extranjeras. Pues estos pobres jóvenes, de estos que iban en la camioneta, 5 asesinados, 5. Y otro muy mal herido, que todavía está mal. Y solamente un muchacho sobreviviente. Y ese muchacho dice que le preguntaron todavía, ¿quieres vivir o quieres morir? Pues claro que quiero vivir. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, estas cosas no pueden suceder. Estas cosas no las podemos admitir. Se le dijo al señor presidente que el ejército está preparado para enfrentar el enemigo invasor. No está preparado para hacer el trabajo de la seguridad civil que tiene que hacer la policía. Entonces, aquí vemos nosotros un resultado de esto, y esto debe arreglarse, y se debe arreglar. Y no estos señores atacaron como enemigos a estos jóvenes y los mataron. Luego también tenemos el caso muy desdichado de una situación que de personas que están ayudando a los campesinos ante las mineras. Este caso se da entre los estados de Michoacán y Colima, en donde a 2 activistas, un comunero y un licenciado abogado, fueron detenidos y desaparecidos. Ahora no sabemos en dónde están. Iban ellos hacia Colima y desaparecieron en el camino entre la frontera entre Michoacán y Colima. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es producto de un desorden que estamos viviendo también ahí. Un desorden en donde los luchadores sociales, los que están peleando por sus tierras ante las mineras, son amedrentados, y los defensores ahora están desaparecidos, con el gran temor de sus familiares, con el gran temor de que esa desaparición forzada termine en otro asesinato más.
Aquí viene lo que el Señor, lo que dice el apóstol San Pablo. El Señor vino a anunciar la vida y la resurrección y la eternidad. No debemos tener miedo, no tengas miedo, ¿no? A enfrentarte por la lucha del Evangelio, le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos vino a enseñar el verdadero sentido, la protección, el cuidado que tenemos que tener no solo con la vida humana, sino con la vida de toda la naturaleza, la vida de nuestro planeta. Esto es algo que nosotros nos tenemos que grabar, pero tenemos que dejar de ser cristianos, solamente que consumimos los sacramentos, solamente que vamos a la iglesia, vemos la palabra de Dios, pero luego eso no tiene resultado en la vida. Para que tenga resultado en la vida tenemos que entendernos como pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Nos lo ha dicho el Concilio Vaticano II. La iglesia tiene como finalidad trabajar por la comunión de los hombres con Dios y por la comunidad, por la comunión de los hombres, todos los seres humanos entre sí. ¿Para qué? Pues para cultivar nuestra tierra, para que tengamos una gobernanza verdaderamente con justicia que garantice derechos humanos. Y no las barbaridades que vemos. ¿Cómo es posible que sean los miembros del ejército los primeros que atacan a la vida humana? ¿Y cómo es posible que esta desaparición forzada que se da de estos dos activistas no respondan las autoridades para presentarlas vivas, para presentar a los familiares? El tramo en donde se perdieron es un tramo muy realmente corto, es el límite entre Michoacán y Colima. Entonces, hermanas y hermanos, y eso nos debe interesar a todos. Las noticias que escuchamos nos deben conmover. Nuestro Señor vino y nos consagró lo que dice Timoteo, lo que le dice a Timoteo San Pablo, nos lo dice a todas y todos. Es una llamada de atención a nosotros que hemos sido elegidos para hacer vida su palabra, para hacer presente su palabra. De Abraham se dice que sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Qué es esa bendición? La llegada del reino de Dios a la tierra. Es Él. ¿Por qué le dice el Señor, serás una bendición? Porque es el primero que tiene fe en Dios y eso Dios se lo toma como justicia. Es decir, Abraham fue hecho justo. Nosotros ya somos hechos justos por nuestra fe. Ya la gracia que recibimos en el bautismo, la gracia que nos da la palabra de Dios. Nosotros somos una bendición, esta bendición para el pueblo. No somos nada más espectadores que estamos viendo como una representación teatral, como a veces he dicho, el mundo. No, ya dejemos esta vida pasiva, esta vida de una insolente fealdad ante tantas cosas, porque las que tenemos. Ahora solamente he hablado de dos que han conmovido en este momento a la nación, pero son muchas las cosas por las que tenemos que responder a Dios en esta situación que vivimos. Y esto es la Cuaresma, es conocer la palabra de Dios, hacer la vida, trabajar por la comunidad social, trabajar por la comunidad nacional, trabajar por nuestros pueblos y ser nosotros parte de la seguridad de todas nuestras hermanas y nuestros hermanos. Hermanos, animémonos. Dios nuestro Señor ya ha hecho muchas cosas. Nos ha bendecido desde Abraham como pueblos de la tierra para que nosotros todavía vivamos como si nada sucediera alrededor de nosotros. Que pasen un buen fin de semana y una magnífica semana. Nos vemos la próxima, el próximo domingo. Gracias.